Pues otra vez, hermanos, buenas noches, buenas madrugadas. Ya se nos está haciendo costumbre tener todo este contexto de grabaciones y análisis y estudios bíblicos en este horario. Es muy grato que podamos continuar con todo este proyecto. Han sido prácticamente 2 meses, de sequía, de ausencia, en que no hemos podido grabar. Yo recuerdo aquella frase del apóstol Pablo que dice: he sido impedido, cuando no podía ir a ver a algunos hermanos a alguna ciudad. Y en otras partes muy específicas de la palabra de Dios, recuerdo muy bien cuando Pablo dice: Satanás me lo impidió. Nosotros, y digo nosotros porque está aquí conmigo mi hijo, que es el encargado de la postproducción, estamos en el entendido de que estos 2 meses han sido bastante complicados en nuestra vida familiar. Quiero contarles todo esto para que sepan el porqué de nuestra ausencia. Nunca ha sido la intención olvidarnos de Dios o que no sea importante en nuestras vidas o que pase a un segundo término o que quede delegado este proyecto a cuando haya el tiempo y el espacio. El corazón, la mente, el alma, el cuerpo ha tenido toda la disponibilidad en el nombre de Dios. Pero Satanás nos ha impedido. Se vinieron problemas familiares muy fuertes que terminaron en operaciones en miembros de aquí de la familia, terminaron en problemas de salud complicados. Ahora que está de moda el COVID, esta faceta de moda que se puso en diciembre, la Omicron, pues a nosotros nos anduvo rondando ahí en enero y dejó muy poco de salud y fuerzas. Algunas complicaciones en la garganta por más de 15 días, de las cuales venimos saliendo, hermanos, y bueno, nos era imposible grabar. Por más que quisiéramos meterle inyecciones, tratamientos y placebos a la garganta y a la salud, no dejaba Satanás. Debemos entender que cuando un proyecto es de Dios, no es porque sea mejor que otro, ni porque sea bueno o malo. Todo lo que implica invocar a Dios, Satanás va a ser enemigo natural de eso. Y todavía el mismo día de hoy fue un día muy complicado aquí familiarmente, con 1001 peripecias de todo tipo, desde problemas mecánicos de un vehículo, trastornos en horario, tiempo, formas. Y sin embargo, a pesar de todos esos golpes en el bolsillo, en la salud, nosotros siempre terminamos diciendo aquí en la sala de la casa de ustedes que dé más duro Satanás, y hacemos un llamado público a que Satanás dé más duro, porque sabemos que en el momento en que él pegue más duro, nosotros estamos haciendo bien las cosas para Dios. No para nuestra satisfacción personal ni para nuestra vanagloria. Estamos haciendo algo bien para nuestro Dios. A veces lo menos es nada en lo humano, lo menos es poco. Y a veces lo poco es nada también. Pero recuerden que el Señor Jesucristo varias y variadas veces dijo: cuando hicieres algo insignificante, aunque sea dar un vaso de agua, allá va a ser considerado como si hubieras dado un tesoro. Imagínense algunas personas que tenemos toda la intención de servir a Dios. Pues el hecho de querer servirlo, y de eso va a tratar hoy nuestra plática y nuestra charla, de esto que se va a dar en la humanidad y que da continuidad a lo último que hablamos. Es tan bonita esa parte cristiana, humana, emocional, de que conozco a Dios y me integro de lleno y las bendiciones y el invocar a Dios y cuántos aleluyas y cuántos amenes y cuántas carcajadas, ¿verdad? Pero ¿qué hay de nosotros cuando empiezan los problemas, cuando empieza a pegar Satanás? Satanás no se va a quedar con los brazos cruzados. Eso lo vamos a estudiar hoy, y lo tenemos que entender hoy. Si Satanás va a ser directamente proporcional, como dice la física, la mecánica clásica, va a actuar directamente proporcional a nuestros actos para servir a Dios. Satanás no duerme, Satanás no está estático. Y aunque es cobarde, porque la Biblia lo llama cobarde, ¿sí? Satanás desde su trinchera va a hacer su trabajo. Recuerden que una de las partes más simbólicas e importantes de la Biblia es cuando habla de que él está acusando a los escogidos. Satanás se la pasa diciendo, bueno, lo hizo con Job y es un ejemplo claro. ¿Qué no nos va a hacer a nosotros? Digo, ¿quién de todos los que estamos aquí en esta prédica y los que lo van a escuchar no somos una buena muestra para que diga Satanás: ¿quieres la lista pequeña, la lista grande? Los pecados, ¿cómo quieres que te los clasifique Dios? Los de un servidor va a agarrar una lista y va a decir, oye, ¿cómo los quieres? ¿Por orden alfabético? ¿Por prioridad de maldad?
por histórico, Él puede hacer un índex de mí, de cualquiera de nosotros, ¿sí? Y donde no haya pecado, pues seguramente lo va a ver y lo va a inventar y lo va a sacar a la luz. Si lo hizo con nuestro Señor Jesucristo, que no tenía pecado, y fue condenado como un pecador, fue condenado como una persona que mentía, que transgiversaba la verdad, ¿sí? Que confundía al pueblo, que lo estaba levantando en contra de Roma, en contra de sus rabinos, de sus sacerdotes. Entonces, Satanás lo que toca es experto en darle su toque personal. Y nosotros le damos una ayudada muy grande con nuestra actitud y sobre todo empezar a reclamar o a quejarnos. Sinceramente, y eso se los comento a título personal, cuando sucedan cosas y cosas y cosas y cosas, la invitación personal, a título personal y familiar que les hago, es que le pidan que siga pegando más duro. Al final, donde abunda el pecado va a sobreabundar la gracia. Y donde Satanás quiera estar, el Espíritu de Dios va a ser más grande y lo va a llenar todo, porque es un espíritu. Es más, las propiedades físicas del aire esas son. El aire es un gas y los gases, por propiedad física, sabemos que llenan todo el recipiente que lo contienen o el espacio en donde están. El Espíritu Santo, como todo espíritu, es comparado con el aire, que es un gas. ¿Sí? Sabemos de sus efectos, sabemos de sus consecuencias y sabemos que está presente aunque no lo veamos. Y lo llena todo, como un gas. Todo lo que lo contenga lo va a llenar un gas. Lo que no puede hacer un líquido y un sólido. Exactamente eso pasa con el Espíritu Santo. Pero también recuerden que hay espíritus de Satanás y ellos también pueden llenar todo. Esto es ya dándole una introducción a los temas que hoy vamos a analizar. Yo quiero ir jugando entre dos palabras, ir combinando esas dos palabras que tienen que ver con versículos bíblicos, que me gustaría que leyéramos y que vamos a empezar de lleno con eso. Antes déjenme hacer una oración. Yo sé que en algunas de estas pláticas hay veces que se ora y veces que no. Pues depende mucho qué tan enganchados estemos, pero esta vez sí lo necesitamos porque en estos 2 meses de ausencia, yo creo que lo primero que debemos es darle gracias los que formamos parte de este proyecto y que de corazón estamos metidos en este proyecto. Vamos a darle gracias a Dios porque nos permitió, después de todo este cataclismo humano, reconocemos que humano, y hasta del alma en algunos momentos, nos permitió llegar aquí y poder grabar otra vez y poder llegar a ustedes y que ustedes lleguen a nosotros, porque ustedes llegan a nosotros, no tienen idea cómo llegan. Llegan cuando estamos pendientes de cuánto va incrementándose el score de las visitas, el score de los comentarios, el score general de la página. Están ustedes llegando a nosotros. Y de momento entra ese sentimiento totalmente humano pero espiritual de decir quién nos escucha, qué persona será. Eso no lo podemos ver, no lo podemos saber, ¿sí? ¿Por qué nos escucha? ¿De qué manera le debe de estar llegando? Creemos que de una manera positiva, porque hasta ahorita, bendito Dios, todo ha sido una buena respuesta. A lo mejor no hay grandes comentarios, pero los cubanos que me operaron un día dijeron, cuando no hay noticias es que son buenas noticias, ¿no? Porque las malas viajan muy rápido. Entonces, si no hay tanto que comentar y sigue habiendo visitas, nosotros creemos que Dios está moviéndose entre todos nosotros y nos está permitiendo ir creciendo como una comunidad, al final como entes espirituales que nos estamos agrupando, ¿sí? Y que nos estamos dando una oportunidad a través de esta tecnología y estos medios. Estamos también dándole una zancadilla en donde más le duele a Satanás porque él utiliza las redes sociales y utiliza estos medios para difundir todas las 1,000 y millones de formas de pecados que hay, y muchos de ellos repetidos, revolcados, corregidos y aumentados. Parece que hay una competencia a ver quién tiene el mejor pecado o la mejor maldad en este tipo de redes sociales. Y sin embargo nosotros estamos dándole un servicio a Dios a través de estos medios. Entonces, por todo esto que les estoy diciendo, por toda esta introducción de lo que nos ha pasado en nuestras vidas humanas y en nuestras almas, por todo este golpe bajo que le seguimos dando a Satanás desde nuestra trinchera, agarrando un instrumento que él enlodó, que él hizo que tuviera hedor, ¿verdad? Y nosotros lo estamos usando para servir a Dios, como aquella caña cascada, ¿verdad? Que supuestamente no suena y sí suena, como aquel pabilo que humeare y que no huele mal, que sigue dando luz todavía. Así estamos haciendo esto de las redes sociales.
Y vamos a seguir luchando en otras redes sociales poco a poco, otras que están ya totalmente al servicio de Satanás, ¿verdad? Como los navegadores, como el Facebook, ¿sí? Como el Instagram, que son redes sociales que ya no encuentran nada de Dios. Es más, si a alguien se le ocurre poner una publicidad o algo de Dios, eso le damos rápido, que pase. Porque hay demasiado desnudo, demasiada discordia, demasiada lujuria, demasiada riqueza, demasiada gula, demasiado placer que ver como para que se nos esté antojando ver algo de Dios. Es más, hasta incómodo es ver en redes sociales algo de Dios. Como que no es el lugar, decimos. Como hay que regresar a la Biblia y a los libros y a lo de antes. Como que esto es totalmente algo de Satanás, ¿no? Este siglo XXI, entre las pocas o muchas guerras que haya habido, más este de las redes sociales, es la mejor arma de Satanás. Súmenle ustedes las enfermedades tipificadas como pandemia, ¿verdad? Que las hemos tenido toda la vida, porque las hemos hecho infecciosas y contagiosas sin necesidad de que lo sean. Llámese una diabetes, ¿verdad? Llámese un problema del sueño, por estrés, por nerviosismo, pandemias tenemos todo el tiempo, contagios tenemos todo el tiempo. Y sin embargo, nos da miedo un COVID, nos da miedo una influenza, nos da miedo un ébola, cuando esas enfermedades las controla el hombre y las otras enfermedades están descomunalmente propagadas en el mundo y es otro de los medios en que Satanás ha hecho de la suya. ¿Cuántas almas no se ha llevado todavía en plenitud de su trabajo, de su familia, del arrepentimiento a Dios? ¿Y qué dice Satanás? No, mejor me los llevo ahorita. Con la harina, con el azúcar, sí, con las grasas, con los vicios como el alcohol, con otros vicios más fuertes que también te van consumiendo tan rápido como el azúcar, la harina, como la cocaína, ¿verdad? Como otras drogas sintéticas. Entonces, al final, Satanás no descansa. Y yo veo que la gente no lo entiende así. No lo quiere ver así. Solamente ven como pecado lo sexual, que sí es uno de los más fuertes, ¿verdad? Pero la gula es uno de los pecados que está al nivel de la sexualidad. Y el pecado de la concupiscencia y la lascivia, que no solamente tiene que ser sexual, sino que viene a través de un vicio como el alcohol, como las azúcares, como la cocaína, como las metanfetaminas, pues caray, están al nivel de los placeres sexuales, de la mentira, porque ya la mentira es una moneda de cambio. Ahora la mentira debe de ser una moneda de cambio. Yo tengo mucho con la gente que trabajo, con la gente del mundo en el día a día, que le digo a mi gente, vámonos sobre el riel de la verdad, y hasta se espantan. Sí, ¿verdad? Claro, ¿para qué andamos inventando y haciendo historias? Al final todo ese rollo de cuentos, historias, no es otra cosa más que algo llamado mentir, y que queremos dosificarle su verdad diciéndole un cuento, una historia. Es una mentira, señores. Y yo se lo digo mucho a mi gente. Vámonos sobre el riel de la verdad. Cuando nos vamos en el riel de la verdad, es más fácil, porque no nos tenemos que estar acordando de qué dije. Pues nada más acuérdate de la verdad. Y ya, ¿para qué te acuerdas de otras cosas que no sean la verdad? Y mi gente, ¿cómo se queda viéndome y dicen, pues sí, el riel de la verdad? Pues el riel de la verdad, ese es el único que debería de haber, pero qué complicado es, porque nos quita lo humano y nos pone en un nivel superior. Actualmente la gente le llama un nivel superior a hacer lo que Dios, en la persona de Jesucristo, en su palabra, en sus profetas, en sus ángeles, nos enseñó a hacer, que es lo correcto, lo justo, lo pequeño, lo poco, pero bien hecho. Y eso yo lo llamo humanamente, para que la gente lo comprenda y no quiera pensar que soy un mojigato religioso, el riel de la verdad, y se quedan. Y es así como que, algo sobrehumano. Eso es lo que deberíamos de hacer. ¿Se acuerdan el versículo de la Biblia que dice, siervos inútiles somos, porque solamente hemos hecho lo que nos mandó nuestro Señor? Cuando hacemos lo correcto, cuando hacemos lo bueno, cuando hacemos lo que está bien hecho, no es para que nos sintamos sobrehumanos, metahumanos, superhéroes. Somos siervos inútiles, porque solo hemos hecho lo que nos mandó nuestro Señor. Somos creativos para los pecados y lo malo, pero sabe Dios bien que no vamos a ser creativos para lo bueno. Por eso, con hacer lo que se nos dijo, ya vamos de gane, porque realmente somos siervos inútiles, que solo hemos hecho lo que nos mandó nuestro Señor. Bueno,
Después de todo esto vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a proceder a leer su palabra, a entenderla, a estudiarla y amarla. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor, tú que estás, Padre, antes que en el cielo, en nuestros corazones, en nuestro interior, en nuestra mente, llenando esta creación tuya, esta tierra, todos estos planetas, este universo, Padre, y que también estás en los cielos. Tú que eres nuestro Dios, tú que eres nuestra fortaleza, a ti que siempre te queremos ver tan lejano, verte en los cielos, y no te buscamos en nuestro corazón, Padre. Gracias te damos en esta hora, porque tú eres digno de ser nuestro Dios, de que te alabemos, de que te adoremos, de que estemos contigo, Padre. Se me emociona la voz, el espíritu y el alma, Padre. Y en mi humilde humanidad se me manifiesta esta sensación de saberte nuestro Dios, de saberte con nosotros, Padre, de que tú nos permites la vida, nos permites la capacidad de resolver todas esas trabas que el mundo, en la persona de Satanás, Padre, nos va poniendo para no estar contigo, para no servirte, para renegar muchas veces de lo que es tu palabra, tu servicio, tu honra, Padre. Gracias porque nos perdonas y nos ves con ese amor que nosotros quisiéramos poder comprender y amar de la misma manera. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por habernos dado a nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque tu Santo Espíritu, Señor, sigue en nosotros, llenando toda nuestra existencia, Padre, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque estamos poniendo en paz nuestra conciencia y estamos haciendo latir nuestro corazón contigo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias y te pedimos todo esto. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a empezar a escudriñar la palabra de Dios. Hoy fue una versión diferente de todo esto que nos hemos dado a la tarea de realizar, porque queremos que también ustedes sientan esa parte humana que nos caracteriza. No somos solo unas máquinas de interpretar. La palabra de Dios siempre va a estar ahí. Humanidad que necesite esa interpretación siempre va a estar ahí. Pero el que podamos compartir nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestro cristianismo, ese no siempre va a estar ahí. Y por eso hoy quisimos empezar de esta manera tan diferente, argumentando lo que en nuestros corazones hay, porque Jesucristo, tan grande como ser humano y como Dios que es, ¿sí? Recuerdo esas palabras tan bellas de Él que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hoy quisimos empezar con lo que abunda en nuestro corazón y que habíamos tenido que estar reprimiendo por una necesidad humana básica. La vida, la salud, el mejorarnos, el alimento, las necesidades aquí en casa, la vida misma, el trabajo, el interactuar con seres humanos. Pero que Dios siempre nos va poniendo las piedras en las cuales ir pisando en este fango. Nunca nos hemos quedado sin una piedra donde pisar cuando ya el fango está muy, muy adentro y está muy hondo. Eso de corazón, sin querernos vender como mejores cristianos que nadie, porque este tipo de cosas no las hace uno o las vive uno porque uno sea mejor que el otro. Recuerden lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. No es del que lucha, ni del que se esfuerza, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y queremos ser objetos de esa misericordia y de ese amor y de ese placer y de ese sentimiento tan grande de decir, Dios es el que está dándonos todo esto por su misericordia, por su gracia, por su charis. Vamos a empezar, hermanos, a analizar su palabra. El capítulo 17 de Lucas, en el versículo 20, va a versar de la siguiente manera. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué versículos tan impactantes vamos a analizar hoy? Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, no vendrá con mucha pompa, ni con mucho escándalo, ni con un perifoneo que diga, ya viene el reino de Dios, sino, ni dirán,
helo aquí o helo allí, porque no es algo que esté fuera de nosotros, ¿sí? Porque el reino de Dios está entre nosotros. Y hay unas versiones de la Biblia atinadamente que dicen el reino de Dios está dentro de nosotros. Y esta parte vamos a hacer una pausa, hermanos, y vamos a analizarla. Vamos a tratar de deshebrarla lo más intensamente posible y que nos quede claro, y tendríamos que dedicarle el tiempo que haga falta a esta parte tan importante y tan interpretativa de la palabra de Dios. El reino de los cielos está dentro de nosotros. ¿Qué es el reino de los cielos? Pues todo ese poder de Dios, toda la manifestación de Dios, Dios mismo, con todo su poder, con toda su gloria, con toda su creación, ¿está dónde? ¿Fuera de nosotros? ¿Tiene que venir de fuera? ¿Nos lo tienen que estar enseñando? No, hermanos, el reino de los cielos está entre nosotros y está dentro de nosotros, lo cual nos pone en una posición que nosotros no pudiéramos tener imposibles, hermanos. Por algo Jesucristo evocó los salmos cuando dijo, dioses sois. ¿O no sabéis que fue escrito que dioses sois? Sí, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga, dice el Salmo. Dios está en medio de nosotros y somos considerados dioses porque, como han puesto muchos filósofos e interpretativos de la Biblia, muy bien dicho, de todo ese mar tan enorme que es Dios, nosotros somos una gota de ese mar. Eso somos los seres humanos. Y somos una gota porque tenemos toda la información genética, toda la información química y física que puede contener el mar, la contiene una gota de ese mar. Eso somos nosotros. Somos una gota de ese mar de Dios. No por algo la psicología, y ahí lo pueden corroborar en algunas tesis psicológicas, el símbolo de Dios en la humanidad, los psicólogos lo ponen como el mar. Así como el símbolo del sol es la figura paterna, el símbolo de la luna es la figura materna, uno de los símbolos en psicología de Dios es el mar. Y yo oigo mucha gente, es que le tengo mucho miedo al mar, le tengo mucho respeto al mar. No me gusta meterme al mar, me da miedo el mar, me da miedo navegar, me da miedo todo lo que sucede. Como puede estar tranquilo, como puede estar agitado, como puede ser un enemigo, como puede ser una paz que todo mundo busca en algún momento de su vida, aunque esté fuera, aunque esté en la playa, para encontrar esa paz. No es tan erróneo que el ser humano, en esa ciencia llamada psicología, haya hecho símbolo de Dios el mar. Nosotros somos una gota de ese mar. Contenemos químicamente, biológicamente, científicamente y filosóficamente, si lo quieren ver, toda la esencia de ese mar como una gota. Nosotros tenemos el potencial para crear un mundo y destruirlo, porque con los átomos que tenemos y con la energía atómica que tenemos circulando en todo nuestro cuerpo, tendríamos la capacidad con un solo ser humano de destruir este mundo y construir nuevos mundos de esa explosión. Imagínense nada más, con la cantidad de metales y minerales, con la cantidad de gases y líquidos que poseemos en esta pura materia humana, cuerpo como lo llamamos, nosotros podríamos construir un mundo con esa energía y podríamos destruirlo. Entonces, esa parte donde Jesucristo dice, ¿qué andan buscando afuera? Nosotros siempre necesitamos de alguien que nos venga a decir las cosas para que ya tengamos un cómplice o un culpable o un aliado. Necesitamos que alguien nos predique siempre el reino de Dios y necesitamos creerle a alguien, porque si no tenemos ese liderazgo, ese Mesías que nos predique, nosotros no podemos entender el reino de Dios. Andamos buscando quién nos enseñe y quién nos predique. ¿Cuándo hemos invocado el Espíritu que tenemos dentro? Nosotros no invocamos al Espíritu Santo. Yo he platicado con muchos hermanos sin verme tan teológico ni verme tan hermenéutico. Déjenme decirles que es una de las más grandes decepciones que yo veo en muchos de nosotros cristianos, que el Espíritu Santo lo ponemos en un extremo tan grande. Invocamos al Padre porque así lo enseñó Jesucristo. Sabemos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y hay religiones, hermanos, que nos llevan a decir que no hay Padre y no hay Espíritu Santo. Todo es Jesucristo porque Él es el único que se manifestó. Pero en ese vaivén del Padre, como el de algunas religiones donde el Padre es todo, es Dios y el Hijo es un Dios menor y al Espíritu
Espíritu Santo lo mandan como una fuerza ahí activa, inerte y sin sentimientos. Y luego vienen los extremos de otras religiones o sectas, que es el término correcto, lo he dicho miles de veces en este micrófono. Sectas que dicen que no, es que todo es Jesucristo porque Él es el que vino, no hay nombre de Padre, Padre no tiene nombre, no hay Espíritu Santo nombre, sino el único que tiene nombre es Jesucristo, entonces todo es Jesucristo. Y del que se olvidan es del Espíritu Santo. Yo recuerdo a Jesucristo cuando dice en su palabra, de mí pueden decir lo que quieran, que Belcebú y que yo echo demonios por Belcebú, pero ándense con cuidado de hablar mal del Espíritu Santo, porque no van a tener perdón en esta vida, ni en la otra. Así lo dice Jesús. ¿Quieren oír cuántas ofensas diarias dice la gente del Espíritu Santo? Cualquier tontería humana, es obra y gracia del Espíritu Santo. Es por obra del Espíritu Santo. Seguramente ese niño viene por el Espíritu Santo. O sea, es una manera tan ofensiva de dirigirse al Espíritu Santo. Y yo lo oigo, hermanos, y nada más muevo la cabeza. Digo, de veras, tantas sectas y no han podido enseñar a sus miembros a que respeten al Espíritu Santo, le den su lugar al Espíritu Santo. Jesucristo se llevó aproximadamente 3 años en enseñarle al pueblo judío, a sus discípulos, a los sacerdotes, en este caso sectarios, algunos fariseos, saduceos, herodianos, todos esos grupos que habían en aquellos días, sectas ya de lo que era el judaísmo, y no los hizo entender prácticamente a nadie, hasta que llegó el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Es que los mismos discípulos ya vueltos apóstoles pudieron comprender la magnitud del poder de Dios. Y se los dijo Jesús, es necesario que me vaya para que pueda venir el Consolador, el Espíritu de verdad, el que los va a iluminar. Y no le damos esa fuerza al Espíritu Santo, no le damos ese lugar al Espíritu Santo y ese respeto. El Espíritu Santo es el que nos está ayudando en esta humanidad. Y dice Romanos que está gimiendo y llorando por nosotros con quejidos que no podemos concebir, que no podemos entender. Cuando estamos pecando, cuando estamos equivocando, cuando estamos falseando, cuando estamos dudando o cuando no estamos creyendo. Ese Espíritu de Dios, llamado Espíritu Santo, ese que muchas sectas dicen que es una fuerza inerte. Yo no sé qué fuerza inerte, como la electricidad, porque así lo comparan. Llora, sufre, gime, se queja. Yo no sé qué fuerza inerte podría tener esos sentimientos de un ser vivo, no de una fuerza inerte. O en el extremo, los grupos que lo invocan a gritos y manifiéstate y baja y danos dones. Y algunos en el error quieren ser bautizados con fuego. Yo creo que no han leído Apocalipsis, donde dice que el bautizo con fuego va a ser el de la segunda muerte, ¿no? El del lago de azufre y fuego, el lugar de tormento, creado para Satanás y sus ángeles, ¿sí? Pero que muchos de nosotros comulgamos tan de buena manera con Satanás que nos queremos ir con él a ese lago. Entonces, hermanos, regresando a la parte de la Biblia, ¿cuándo vamos a desarrollar nosotros esto del Espíritu Santo y este reino que tenemos? Quien nos va a ayudar a sacar ese reino que tenemos, ese poder que tenemos, eso que no podemos hacer nosotros, pero que con el Espíritu Santo sí podemos. Solo lo vamos a lograr invocándolo a Él, pidiéndolo al Padre que nos ayude a darle su lugar y a respetar al Espíritu Santo, a sacar toda esa fuerza que tenemos dentro, toda esa capacidad. Y el reino de los cielos, el reino de Dios, incluye ángeles como Miguel o Gabriel, que daban buenas noticias, Gabriel o Miguel, que hasta luchó con Satanás y lo venció. Esas son las fuerzas que tenemos dentro de nosotros, ¿sí? La capacidad de poder, como dice Jesucristo, porque no era algo de Él nada más, poner la vida por un amigo, por un hermano, como Él lo hizo. Ayunar si hace falta. El quitarte, no nada más el gorro, quitarte el gorro y la capa y dárselo a alguien. El no estar pensando primero en nuestro dolor o en nuestro bienestar, sino en el del hermano. El que cuando no sabemos cómo hablarle a alguien de la palabra de Dios, lo vamos a poder hacer en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que a nosotros nos corresponde con el reino de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de analizar en la palabra de Dios. Vamos a leer una parte que me interesa mucho que analicemos de Juan. Voy a buscar el caso específico de Juan, capítulo 3, para que vean ustedes los pasos que ya habíamos analizado en nuestro video anterior o en nuestro podcast anterior en este tema de cómo vamos a poder sacar esa fuerza que tenemos dentro. Sí, vamos a leer
el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Y vamos a empezar desde el versículo 1 y vamos a llegar hasta el versículo 12. Dice el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, o sea, una persona compuesto, una persona que se dedicaba a enseñar, ¿sí? En aquellos días la Torá, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que era lo que conocían como la ley de Moisés y los profetas, la Torá. Bueno, pues esa persona era un maestro de la ley, también así eran llamados. Este vino a Jesús de noche. ¿Y por qué creen que de noche? Pues porque no quería que lo viera la gente. Nadie quiere perder su status quo en la sociedad. Y le dijo, Rabí, que significa maestro en hebreo, ¿verdad? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y yo añadiría lo que dicen algunas Biblias, si Dios no está dentro de él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Ya ven uno de los impedimentos? Si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No lo puede ver y no puede entrar. ¿Sí? Si alguien no nace en agua, que es el bautizo, y al nacer en bautizo físicamente, no nace del Espíritu, hablando del Espíritu Santo, no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? No puede entrar tampoco. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si nosotros no nacemos del Espíritu, nunca vamos a poder sacar lo que tenemos dentro, que es el reino de Dios. Nunca. Para eso necesitamos hablar con el Espíritu Santo. Nacer en espíritu. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y recuerden ustedes que la palabra espíritu y viento o aire en la palabra de Dios por el griego antiguo significan exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo que hablábamos al principio como introducción. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo porque queremos que nos llene todo. Todo. La gente se llenaba de Jesucristo, pero se llenaba los ojos, se llenaba el estómago porque comía, se llenaba la salud porque les curaba una pierna, un brazo, la columna. Pero cuando les empezaba a pedir que amaran al prójimo, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan cuántos alimentó primero? 3,000 y luego 5,000. Y de momento dice Juan que voltea un día y dice, ¿y dónde están todos? Pues nada más quedaban los discípulos. Con todo respeto, ni siquiera la humanidad de Jesucristo pudo llenar a esa gente, ni a los mismos discípulos. ¿No lo traicionaron en la última hora? El único que quedó ahí fue Juan. Todos huyeron. Todos hablamos de Pedro, que lo negó, pero Mateo no estaba ahí, Tomás no estaba ahí, y los demás no estaban ahí. Juan llegó con su mamá, ya crucificado, cuando ya no se podía hacer nada. Ni siquiera la humanidad de Jesús, y no nos confundamos, pero con todo respeto, ni siquiera la humanidad de Jesús pudo llenar el espíritu de estas personas. ¿Y qué les decía Jesús? Más bienaventurados van a ser los de allá adelante que ustedes, porque a ustedes se les tiene que estar diciendo, se les tiene que curar, se les ha mandado profetas, se les tiene que estar haciendo milagros para que medio crean. Y a todos nosotros, con la pura presencia del Espíritu Santo y la palabra de Dios, nos llenamos, creemos, sentimos, somos más bienaventurados, hermanos. Somos más bienaventurados. Pero necesitamos nacer de agua y nacer en el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo llegó a los apóstoles, cuando el Espíritu Santo llega a nosotros a través del bautizo, no de una campaña de avivamiento espiritual o de don de sanidad, sino en el momento en que nosotros pedimos ser bautizados teniendo fe y creyendo, nosotros vamos a tener todo el potencial del reino de Dios, porque vamos a ser espirituales. Las cosas de la carne son carnales, las cosas del espíritu son espirituales, y el reino de Dios es espiritual porque Dios es espíritu.
Y para poder tener ese potencial del reino de Dios, no lo vamos a tener a través de tener todo ese don de sanidad. Jesús lo tuvo, muchos apóstoles lo tuvieron, ¿sí? ¿Y qué le pasaron a muchos apóstoles? Por ejemplo, a Pablo. Pues no, hasta lo apedreaban, lo dejaban por muerto, con todo y los milagros que hacía, porque son cosas carnales, son cosas de la carne, la salud, la costilla o la columna que se repara, el pie que cojea. Pero lo que Dios quiere es que sanemos y curemos nuestros espíritus, nuestras almas. Porque si no, no vamos a poder entrar en el reino de Dios. Y nosotros vivimos al revés, necesitamos, pero Dios, ayúdame con mi día a día, con mi salud, cúrame. No dejes que a mis hijos les pase algo. No dejes que a mis padres, lo material. Y cuando le decimos, aumentanos la fe. Cuando le decimos, haznos más fuertes espiritualmente. Padre, ayúdame a luchar contra Satanás. Que tu Santo Espíritu me lleve. Eso no se lo podemos decir. Eso sí, ya al final, danos fuerzas, danos muchas fuerzas. Pero primero tenemos toda una lista de peticiones, que si el hambre, que ayúdame a ver a mis hijos crecer, que no me vayas a llevar, que quítame esta enfermedad. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Pablo cuando pedía y pedía que se le quitara ese aguijón de la carne, que se había buscado él solo con su vanagloria? Bástate mi gracia, le dijo Dios, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero nosotros queremos perfeccionar lo espiritual a través de lo material. Señor, yo te voy a servir mejor cuando ya no tenga deuda, cuando ya mis hijos hayan salido de la escuela, cuando ya no vea yo a mi señora que se enojó porque no pudimos pagar esto, cuando yo no vea a mi esposo que se va a tomar. Y si tú le quitas ese vicio, ¿qué andamos pidiendo? O sea, sí lo podemos pedir, pero siempre es el inicio de nuestras oraciones. Nosotros debemos, vean el que llama, muchos grupos religiosos llaman el Padre Nuestro. Lucas 11, si no mal recuerdo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Siempre primero dándole gracias, pidiéndole que nos ayude en lo espiritual. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Y ya luego empiezan las peticiones materiales. El pan de cada día, dánoslo hoy. Y es curioso que diga el pan Jesucristo, ¿sí? El pan de cada día. No dice la carne, no dice los cereales, dice el pan. ¿Y saben por qué dice el pan? Porque el pan al otro día se pone duro, ya no se come igual y mucha gente ya ni se lo come porque es una piedra. El pan es para comerse hoy, o sea, danos lo de hoy, porque hoy estamos vivos. La lección la tenemos desde que el pueblo de Israel andaba caminando en el desierto. El maná era para comerlo al día y nada de guardar, porque si guardaban se aguzanaba como castigo. ¿Por qué se tenía que guardar cuando Dios dijo, coman lo de hoy, recojan el maná para comer hoy? Solamente en el día de reposo se podía guardar y no se aguzanaba, porque era la voluntad de Dios. Pero nosotros somos necios, y en aquellos días había necios como nosotros, necios que querían guardar maná cuando no debían. Y somos igual que los judíos por el desierto. Ponme unas nubes de fuego en la noche, ¿no? Porque hace mucho frío. Y de día, a ver si nos mandas unas nubecitas, porque está muy fuerte el calor, ¿sí? ¿Y cuándo nos vas a llevar a la tierra prometida? ¿Y cuándo nos vas a quitar de sufrir? Yo, el mismo día de hoy, oí a mi madre que me decía, ¿qué quiere Dios de nosotros cuando nos pasan cosas malas? No nos pasan. ¿Cuándo vamos a entender que a los hijos de Dios no nos pasan cosas malas? ¿Qué nos dice Romanos 8 claramente? Sí, los que son de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto ya lo hemos predicado, pero eso es cuando estamos desarrollando nuestra espiritualidad. Cuando seguimos en nuestra materialidad, ¿y cuándo me va a quitar Dios esto? ¿Y por qué me mandó este castigo? ¿Y por qué se llevó a mi padre? ¿Y por qué se llevó a mi madre? ¿Y por qué lo enfermó? ¿Y por qué no estoy aquí? ¿Y por qué no tengo a mi novia? ¿Y por qué mi esposa esto? ¿Y por qué mi marido el otro? ¿Y por qué mi hijo aquello? ¿Y por qué son así? La lista es grande. Y ahorita vamos a ver por qué se hace grande la lista. Cuando nosotros nacemos en agua, todo es muy bonito, todo es muy espiritual. Y al primer problema nos vamos para abajo. ¿Y quieren oír lo peor? Nos vamos a hundir. Nos vamos a hundir y es bíblico, ¿sí? Por eso hay que escudriñar las escrituras, hermanos. Yo no sé por qué nos creemos tan especiales. Dios lo dijo desde un principio. Vamos a leer Mateo capítulo 12, versículo 43.
Fíjense lo que dice la palabra de Dios de manera tan interesante. Hasta el 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿y por qué saldría el espíritu inmundo? Porque ya naciste del espíritu, ¿no? Ya naciste del agua y del espíritu. Entonces los espíritus de Satanás, pues obviamente ya no tienen lugar, porque le estás dando lugar al Espíritu Santo, que es quien debe de estar en ti. Pero dice Jesús así, práctico, dinámico, por algo es nuestro Dios. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Caray, hermanos, hay que tener pánico de estas palabras. Digo, la Biblia no es para andar con miedos, pero a mí sí me pone en mi humanidad erizado, porque además déjenme decirles que lo he vivido. Yo tengo 46 años cumplidos y yo me bauticé a los 12 años. Prácticamente tengo 34 años que cumplo en septiembre de bautizado. Y me llama mucho la atención porque es correcto. ¿Se han preguntado por qué la gente que en teoría dicen muchos obedecen a Dios, de momento empiezan a hacer pecados peores que los que hacían antes de conocer a Dios? Pues porque lo dice Jesús. ¿Sí? Sabe cómo es nuestra humanidad. Se va el espíritu malo, ponemos al Espíritu Santo en una casa que ya está arreglada, adornada, dice. ¿Y qué dice el espíritu malo? Bueno, ¿yo para qué voy a estar padeciendo? Si ahí tenemos a este fulano que está dando estas prédicas con su micrófono, ¿no? Ahí en YouTube, o tenemos a su hijo que él lo tiene enfrente, que está en la postproducción, o a su familia, que ya dice que todos son bautizados, pues mejor voy a ir. Y no va solo. Dice que llega con 7 espíritus peores que él. Imagínense cómo va a ser esa persona. 7 veces peor, o sea, la que ya era, porque llega él y otros 7, o sea, llegan 8. Ya lo malo que eras y llegan otros 7, 8. Y vienen peores que lo que eras. Porque como ya conoces a Dios, ahora Satanás lo va a hacer con saña, con dolo, para que el nombre de Dios sea que vituperado, es la palabra. Para que Dios, sí, el Padre, su nombre, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio, su sangre derramada y el Espíritu Santo en nuestros adentros, ¿qué tenga que pasar con él? Oye, como que te sales, ¿no? Porque llego con toda la flota completa, caballería completa de 7 sujetos más, entes, espíritus de Satanás, obviamente, que vuelven a esa persona como peor. Así que no veo la sorpresa, las lágrimas, el sufrimiento, el por qué tanto tormento físico y espiritual en el alma de todos los que hemos querido obedecer a Dios. Si lo primero que va a hacer Satanás es buscar sacar al Espíritu Santo de nosotros y que seamos mucho peores para que Dios sea totalmente humillado por la humanidad. ¿Y qué dicen los demás? No, pues mira aquel según muy espiritual y mira, mejor yo ni creo porque eso es pura hipocresía. Yo los he visto y son los peores. ¿Les parece conocido esto? ¿Y saben qué hacemos con la palabra? La leemos y la leemos. Nos parece bonita. Mira qué cosas tan interesantes dice. Pero no les ponemos atención. Al hermano que se bautiza, al hermano que acaba de nacer en agua, hay que cuidarlo mucho. Y cuando esté sufriendo esto, hay que ayudarlo. Porque lo que Satanás intenta es que esos 7 espíritus más el que ya había lleguen, moren y dejen en total perversión, ¿sí? Porque es la palabra que utiliza la Biblia, en peor perversión a ese ser humano, a esa alma de Dios. Entonces hay que tener mucho amor. Aquí ya es más allá de la fe y más allá de la esperanza. Aquí lo único que nos va a poder mover es el amor, hermanos. El amor al hermano, el amor al perdón, el enseñarle, el que se rehabilita, por mucho que pase por un proceso humano de rehabilitación de alguna droga, al final siente la tentación de volverla a necesitar. Y dicen que tiene recaídas peores, pues es humano. Imagínense en la parte espiritual.
donde además estamos apenas naciendo. Jesús no esconde la verdad. Son gente nacida y un lactante, como dice Pablo, pues hay que empezarle a dar leche. A nosotros nos toca cobijarnos, cuidarnos. Yo digo, ya lo hice en otros podcasts, ahorita se los vuelvo a repetir. Si ustedes necesitan algún tipo de ayuda, simplemente hablar, ponernos de acuerdo, platicar. Adelante, hermanos. Yo no los voy a juzgar, les voy a decir lo que dice la palabra y vamos a tratar de encontrar una solución juntos. Porque si no, hermanos, entonces lo primero que va a pasar es que nos vamos a autocriticar, nos vamos a autoflagelar y no vamos a poder salir del hoyo solos, porque vamos a andar fingiendo que estamos bien y no lo estamos. Y vamos a empezar a agotarnos espiritualmente, a deprimirnos y vamos a quedar en el hastío, que es lo que busca Satanás. Esto alguna vez lo explicó el doctor Malcolm en su libro Agotamiento Espiritual. Lo plantea muy bonito, yo lo recuerdo y es así, como una persona que está abajo de una montaña y arriba hay un lanzador de rocas, de piedras gigantes, y cómo cada uno de los grupos religiosos interpretan a su manera qué significan esas piedras que vienen hacia mí. Dicen que algunos grupos religiosos empiezan con que viene la piedra, me la lanzó el enemigo. Quieren empezar a destruir la piedra a base de oración, de cadenas de oración, de gritos, de cantar mucho, de amenes, de aleluyas. ¿Y saben qué termina pasando? Pues que eso no es suficiente y la roca termina pegando y pega y duele. Porque lo primero que se pregunta a la gente es, bueno, ¿y entonces de qué sirvió tanta oración, tanto aleluya? Tantos espíritus de avivamiento, tantos dones de sanidad, o tantas limosnas, tantas ofrendas, tanto irme ahí a hacer faena por el Señor, si no me pudo desviar esta piedra a Dios. Hay otras sectas que ponen al individuo y le avientan la piedra desde arriba y ellos empiezan a negar. Ahí no hay piedra, no puede haber piedra. Si tú eres un ser espiritual, no hay piedras, no puede venir una piedra. Y si tú ves una piedra es porque no estás en comunión con Dios. ¿Cuál piedra? ¿Y saben qué termina pasando? Que la piedra se la come completita la persona porque la piedra siempre fue real y pegó. ¿Y cómo se va a sentir esa persona? Se va a sentir molesto y decepcionado porque le enseñaron a no ver piedras donde había piedras. Y termina con coraje con sus líderes, con Dios, que Él dijo que no había piedra y terminó habiendo piedra. Hay otros grupos sectarios que le arrojan la piedra desde arriba y dicen, algo hiciste, algo muy malo hiciste que se te están arrojando piedras. Tienes que refrendarte ante Dios, tienes que volver a hacer votos y necesitas 1001 formas de perdón otra vez en sacramentos, en repetir y repetir credos o simplemente en que estés arrodillándote y llore, porque tu maldad sigue y si ves más cerca la piedra es porque eres más malo. Ese tipo de grupos terminan haciendo que la gente hasta se suicide porque nunca va a poder estar a la altura de lo que Dios quiere y por eso de castigo le están aventando piedras. Pero nosotros, los hijos de Dios, no podemos ver las piedras así. Primero hay que entender que las piedras son reales y sí están y duelen. Y que van a caer, sí, porque siempre va a haber un enemigo arriba de la montaña que nos las va a estar aventando. Y son grandes. Y hay que reconocer tanto al enemigo como a las piedras. 2. No sabemos ni podemos saberlo los que estamos externos y hasta la misma persona qué pasa. Hay que acordarnos de Job. Todos los amigos de Job decían, oye, ¿qué hiciste que te están castigando así? Y él decía, nada. Pues, ¿qué terminaron haciendo con el pobre Job? Que renegara, que se quejara con Dios. No renegó, pero sí se quejó con Dios. Lo mismo pasa en la humanidad. No sabemos si es una prueba o no sabemos si es un castigo. Y como a nosotros no nos toca saberlo, lo que tenemos que hacer es que pedirle a Dios. Señor, sea castigo, sea prueba, sea hecha tu voluntad. Reconocer que esa piedra va a doler, sí, y que si Dios quiere que caigas por algo, también si Él no quisiera, pues Él la iba a desviar. Pero si cae esa y caen más, debemos de entender que todo lo que nos sucede a nosotros es para bien, hermano. No tenemos por qué confundirnos, ni andar negando la existencia de las piedras, ni andar quejándonos contra Dios porque nos lanzó piedras que dolían, ni tampoco podemos a través de magia estar rompiendo esas piedras.
estas piedras van a hacer la voluntad de Dios aunque duelan. Y si es la voluntad de Dios que no nos caigan, también será la voluntad de Él. Porque no sabemos si es castigo o prueba. Y no nos toca andar juzgando eso ni desgastándonos. Nos toca pedirle a Dios que nos baste su gracia. Eso nos toca. Y hay que tener cuidado con la fe. La fe se puede perder en cualquier momento. Acuérdense de Juan el Bautista. Es eso que estaba viviendo, ese sufrimiento que vivió Juan. Ese que bautizó a Jesús. Ese que era primo de Jesús. Ese que sabía muy bien que él era el Elías que había llegado a preparar el camino, que se negó a bautizar a Jesús y que lo bautizó porque el mismo Jesús se lo pidió. Ese Juan que vio descender una paloma del cielo, ese Juan el Bautista. Y ustedes recordarán esa parte de la Escritura donde manda a algunos de sus discípulos que le quedaban, ¿verdad? Y manda decirle al mismísimo Jesucristo, ¿eres tú el que esperábamos o esperamos a otro? Imagínense lo que Juan estaba diciendo a través de sus discípulos y en esa expresión tan básica. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Vamos a leer esa parte de la Escritura. Es en Lucas capítulo 7, versículo 18. Y vean lo que pasó, Los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿tú eres el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús y les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Aguas, Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Porque Juan estaba tropezando por causa de Jesús. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleite en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Imagínense lo que le está diciendo Dios a Juan. Su duda, su miedo, lo que vivió, lo que le esperaba, porque él sabía que lo iban a matar, ya estaba preso, ya lo había apresado Herodes, ya se rumoraba que iba a morir de una manera muy cruel, y así murió, decapitado. Le hizo hablar y decir, váyanle a preguntar si estamos con el correcto o ya nos adelantamos. Y nos parece absurdo, ¿cómo es posible que Juan, que lo bautizó? ¿Y nosotros en dónde quedamos, hermanos? A nosotros nos pasa exactamente lo mismo. ¿Estaré en el correcto? ¿Será este el camino? Ay, yo no creo. Es que tantos caminos, tantas cosas que se dicen. Ya mejor no creo en nada. Ya mejor voy a ir ahí, pero voy a hacer lo que yo pueda y hasta donde pueda, porque no siempre puedo. ¿Qué dice Jesús? Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Qué bonito es bautizarse y recibir el Espíritu. Y empezar con ganas de predicar y de hacer las cosas bien. ¿Y qué pasa cuando llega la tentación? Y la tentación da lugar al pecado. ¿Qué va a pasar? Hay que estar firmes. No hay que dudar. Efectivamente necesitamos la fe, pero vean ustedes que aún siendo monstruos espirituales, ¿qué pasa con la fe? A veces no es suficiente. La esperanza es el último recurso humano. Es lo último. Lo que nos va a mover es el amor a Dios. Cuando hay amor no hay miedo. Lo hemos hablado en otras prédicas. La antítesis del amor es el miedo. Si ese miedo lo volvemos amor,
venga la piedra que sea, sea la decapitación que sea, perdamos toda la riqueza humana que perdamos, a la familia, a la esposa, al esposo, a los padres, a los hermanos, no es suficiente para que nosotros dudemos de que estamos con el verdadero, porque no queremos que nos pase lo de Juan. ¿Comprendieron lo que le va a pasar a Juan? Juan va a ser el último en entrar en el reino de los cielos, porque dice que hasta el más pequeño va a ser más grande que él. O sea, sí va a entrar, porque habla del reino de los cielos, pero va a ser el último, porque el último, el más pequeño. Hay unos amigos que me dicen en broma, a mí que me deje entrar aunque sea después de Juan, porque Juan es el último, eso ya está escrito, pero no se trata de entrar antes o después de Juan. Se trata de que no nos pase lo de Juan, lo de Pablo, que pedía y pedía y pedía que se le quitara y que bástate mi gracia. Y al final Pablo, ¿qué dice? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué bonito es que terminemos nosotros nuestros días así. Me pasó de todo, sufrí, corrí, bajé, dolió, pero que podamos decir, como hoy dijimos en familia, y no me quiero poner como un buen ejemplo, porque por supuesto que ha habido veces que no le he podido cumplir a Dios como yo quisiera, pero que al final, aún en lo íntimo, le podamos decir a Satanás, pues yo creo que necesitas pegar un poco más duro porque nosotros seguimos con Dios. Y no es porque seamos muy valientes ni muy espirituales, al contrario, como dice Jesucristo, su poder que se perfeccione en nuestra debilidad. Cuando no tenemos a dónde recurrir, cuando se nos está cerrando el mundo, que nos baste su gracia. Aunque perdamos lo que tengamos que perder, aunque se nos descomponga lo que se nos tenga que descomponer, aunque fracasemos humanamente en lo que tengamos que fracasar. ¿Se acuerdan de David? Que también lo hemos hablado aquí. David, para la sociedad, para las tribus de Israel, era un fracasado. El rey Saúl, lo quería matar. Después de haber estado en la Meca, en la cúspide, en la plenitud del poder a un lado de Saúl, que se había casado con la hija de Saúl, era un príncipe ya. El hombre andaba entre cuevas, ¿sí? Andaba comiendo raíces, se andaba escondiendo de los perros en los árboles. Y yo creo que vivir en una cueva no debe ser un lugar muy acogedor. Es un lugar deprimente y que da miedo. Adivinar qué hay adentro de la cueva y tener que dormir en la orilla para que no te tengas que enfrentar con lo que hay adentro. Solo, sin la familia, sin mujer, sin padres. Para la sociedad él era un fracasado. ¿Y todo por qué? Por amar a Dios. Y él nunca menguó su amor. Ya sin arpa, ya sin rebaño, él seguía cantándole himnos a Dios. ¿Cuántos salmos no compuso cuando fue perseguido? ¿Cuántos salmos no escribió cuando se sentía solo? Imagínense, hermanos, ¿cuántos? No lo hacía cuando estaba tranquilo y Dios le daba paz. Él escribía más y glorificaba más a Dios cuando humanamente las cosas no funcionaban. Nosotros lo recordamos por el rey David y que le fue bien, pero eso él no lo sabía. Él lo único que sabía era su realidad, que él vivía en cuevas y que era perseguido y que en cualquier momento lo mataba Saúl. Y hasta tuvo que ir a parar con los enemigos de Dios, con los filisteos, huyendo. Entonces, con todos esos ejemplos bíblicos, con toda esa carga bíblica, no veo por dónde nosotros podamos confundirnos como Juan. No veo por qué nos vamos a confundir como Nicodemo y quedamos que nazca lo material con lo espiritual. La gente se bautiza para sanar, la gente se bautiza para tener un don espiritual, la gente se bautiza porque cree que ahora va a cantar mejor o va a predicar mejor. Para eso no nos bautizamos. Eso nos lo da el Espíritu Santo poco a poco, en nuestro crecimiento espiritual. Nos bautizamos para perdón de pecados. Nos bautizamos porque somos culpables de pecado y de muerte, porque reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Dios y Salvador, porque sabemos que lo único que tenemos, ¿sí?, es esa fuerza tan grande y no menos importante que es el Espíritu Santo. Ese ser que llora, que sufre, que gime y que también nos hace glorificar a Dios cuando estamos bien. Y que ocupa él solo un lugar que necesitamos demonios completos para ocupar, que es nuestra alma y nuestro espíritu. Esa es otra lección que nos deja la Biblia. Satanás necesita y necesita. Dios no necesita tanto. Con su Santo Espíritu en nosotros es suficiente. Ese es el reino que tenemos dentro.
Ese es el reino que no tiene que ser anunciado con bombo y platillo. Ese es el reino que no necesita hacer una campaña de bautizo y hacerlo en grandes estadios como lo hacen algunos grupos sectarios y algunas organizaciones que tienen que hacer en bombo y platillo una jornada de bautizos. Así no llega el reino de Dios. Ni llega tampoco en utensilios de oro, ¿sí? Y con vestimentas muy finas, como cuando se va a celebrar un bautizo de un menor. Ese no es el reino de Dios. El reino de Dios es algo muy grande dentro de nosotros, que no debe dar lugar a la duda, ni andar jugando con las piedras, con las pruebas, con las tentaciones, con el pecado. Es algo tan grande que nos da espíritus en nosotros para poder luchar contra Satanás como lo hacen los ángeles de Dios. Es algo tan grande que nos hace humillarnos y darle gracias a Dios por lo bueno, no por lo que necesitamos. Es algo tan grande que nos enseña a pedir con inteligencia, con amor, con sentimientos. Eso es el reino de Dios. Hay una narración que estuvo llegando por correo hace años de un niño que iba con su hermano y se quiebra el hielo y el hermano se va al agua y el hermano chico, el mayor, lo saca al chico y lo rescata y llegan todos los adultos y dicen, bueno, ¿cómo es que lo logró? Si contra toda la lógica de adultos no se podía, y llegan a una deducción muy fácil, es que nadie le dijo que no podía hacerlo. Cuando no tienes atrás toda esa gente, ¿tú qué vas a cambiar? Mírate, yo te conozco bien, ¿tú qué vas a cambiar? Tú estás hecho para lo malo, si yo te he visto, has matado gente, has consumido droga, ya te has casado como 10 veces, tienes amantes, tienes hijos regados, te gusta robar, te gusta mentir, y empieza esa conciencia y ese mal espíritu a entrar en nosotros con los otros 7, ¿verdad? Que llega un momento en que terminamos preguntándole a Jesús, ¿eres tú el que esperamos o ha de venir otro? ¿O qué te parece si me la dejas más barata y allá adelante me vuelvo a integrar? Esa es la vida cristiana real y que yo se las comparto para que ustedes, en el momento en que deseen obedecer a Dios, sepan lo que les espera, pero sepan que siempre va a estar Dios con nosotros. A eso se refiere el Consolador. Y ya para terminar, también que ustedes sepan que no somos grandes seres humanos cuando hacemos lo que Dios nos manda. Tampoco es para que nos veneremos entre nosotros y nos aplaudamos y hagamos mesías a quienes no lo son o no lo somos. Yo apenas hoy tenía una discusión que si Billy Graham, que es Gigi Ávila y otros tantos que hay. Spurgeon. Sí son grandes, sí se respetan, pero hay que recordar lo que dijo Jesucristo. Siervos inútiles somos, porque solo hemos hecho lo que nos mandó nuestro Señor. Siervos inútiles somos. El reino de los cielos está dentro de vosotros. ¿Qué otra cosa? Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu y del agua, espíritu es. Y hay que tener cuidado con recibir a Dios, porque Satanás se nos va a ir con todo, ¿sí? Y pregúntenle a esta familia que desde su trinchera, al inicio de año solo pudimos grabar un solo podcast, porque se vino una serie de cosas y nos hablábamos y decíamos, mi hijo y yo, ¿y cuándo vamos a grabar? ¿Y cuándo vamos a grabar? Pero no importa, aquí estamos dándole la cara al mundo y a Satanás y pidiéndole a Dios que nos ayude, porque tampoco lo estamos retando. Muy claro es Judas, la epístola de Judas, cuando dice que a Satanás no es para estarlo ofendiendo o fanfarroneando con él, ¿no? El mismo arcángel Miguel le dijo, el Señor te reprenda. Que Dios reprenda a Satanás como deba de ser, eso no nos toca a nosotros. A nosotros nos toca hacer las cosas bien para poder estar bien y en comunión con Dios. Acuérdense lo que dijo Juan, esa parte de Juan que me fascina, cuando está introduciendo Juan el concepto de lo que es Jesús, que a mí me emociona leerlo. Capítulo 3, vamos a leer desde el 16 hasta el 21. Sí, ya para terminar, hay poco que explicar. Son versículos que casi todo el mundo conoce, pero que nadie los quiere entender. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que creer, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sí? ¿Y quién quiere dejar sus obras malas? Pues nadie, ¿sí? Si tan rico que saben y tan bonito que se ven o huelen, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pues si yo que me voy a acercar, si ahí me van a quitar todas mis bonitas malas costumbres, ¿sí? Y aparte las tengo que dejar y voy a estar padeciendo por ellas. Esas son las rocas que nos vienen, nuestras concupiscencias. Mas el que practica la verdad, ese riel de la verdad que tanto hablo, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Ya tuvimos, gracias a Dios, otra vez una interacción a través de este medio. En la semana Dios nos permita grabar otro más y reponer todas esas grabaciones que no pudimos hacer en casi 2 meses. Y van a ver que Dios nos va a bendecir a todos. Gracias por la paciencia, a los que nos continúen escuchando. Gracias por respetar el canal. Solo se invoca a Dios. No me respetan a mí, no respetan la postproducción, no respetan más que a Dios mismo, que es lo que nosotros buscamos aquí. Verán que no le hacemos publicidad a ninguna religión, secta. Sí vamos a hablar siempre de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo, de la iglesia del Dios viviente, de la iglesia del Señor, como la llama la Biblia, pero nada más. Nosotros no vamos a estar pidiéndoles que se pasen a nada. Dios mismo los tiene que guiar, y si ustedes desean de manera individual tener comunicación para poder acercarse ya en esa salvación que es personal y desean que uno los pueda apoyar, escríbanos, déjenos comentarios. Por ahí vamos a poner un WhatsApp si hiciera falta. Yo creo que en esta publicación vamos a intentar poner ahí un WhatsApp para que si todos ustedes, no importa la parte del mundo que nos escuchen, quieren empezar a interactuar, Dios lo permita, sí. Vamos a habilitar un WhatsApp. Estamos tratando de habilitar un Facebook también, guardando las debidas proporciones, porque Satanás lo que busca es, como lo hizo con los altares de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan lo que pasó con el altar de Dios en su templo? Llegó Antíoco Epifanes y sacrificó un cochino, un puerco, en vez de un borrego, con caldo de puerco ahí y sangre de puerco. Imagínense, eso es el gusto que le da a Satanás darse, que lo que es de Dios lo ensucie, lo enlode. Entonces nosotros vamos a tratar de ir cuidando hasta donde Dios nos permita eso, que sabemos que siempre lo va a permitir, ya sea en nuestras personas o en las personas de alguien más que quieran seguir sirviendo a Dios. Si alguien más quiere participar con nosotros, quiere interactuar, pues también podemos ver la manera de empezar a interactuar con alguien. No tengo problemas con debatir, pero no creo yo que sea lo más sano. Mejor que cada uno vaya aportando enseñanzas, que cada uno vaya aportando sus experiencias personales y que todos vayamos enriqueciendo esto tan grande que se llama la vida cristiana. Entonces, Dios los bendiga. Gracias por todo. Me los guarde y a nosotros pues quede también con nosotros. Amén, hermanos.